Hola, buen día. Soy la doctora Lourdes Alegría y en nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir les quiero dar la bienvenida a este videoblog. El día de hoy vamos a hablar sobre las opciones para el manejo de la apnea obstructiva persistente en pediatría y para eso nos acompaña la doctora Violeta Martínez. Buenos días, doctora. Hola Lulu, buenos días a todos. Pues es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes hablando de apnea obstructiva de sueño persistente. Antes de que nos platique un poco, doctora, me gustaría empezar para presentarla adecuadamente. La doctora Violeta Martínez es médico especialista en pediatría, cuenta con una subespecialidad en neumología pediátrica realizada en el Centro Médico Nacional La Raza. También cuenta con una alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y actualmente es médico adscrito en la Unidad de Neumología Pediátrica del Centro Médico La Raza. Doctora, la primera pregunta que me gustaría hacerle el día de hoy es: ¿qué es la apnea obstructiva persistente del sueño en niños? Ok, muy bien, muchas gracias Lulu. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a definir qué es la apnea obstructiva de sueño. Entonces, de acuerdo a la Sociedad de Cirugía de Tórax y a la Academia Americana de Medicina del Sueño, la apnea obstructiva de sueño es una obstrucción parcial o intermitente de la vía aérea que se presenta mientras dormimos, que está asociada a desaturaciones o bien alertamientos que te generan una mala calidad de sueño. Entonces, la principal causa de apnea obstructiva de sueño en niños es la hipertrofia adenoamigdalina y el tratamiento o el gol estándar es el tratamiento quirúrgico. Si después de que operas al paciente queda con síntomas o con apnea obstructiva de sueño un índice mayor a un evento por hora, eso ya se considera apnea obstructiva de sueño persistente. Ok, doctora. Una pregunta: ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de apnea? Ok, muy bien, pues miren, uno de los principales factores de riesgo es la obesidad y como sabemos actualmente es un problema o una pandemia que nos preocupa mucho en general y sobre todo a los pediatras, ya que México tiene el número 1 de obesidad infantil. Entonces, esto se ha visto que aproximadamente el 25% de los niños menores de 10 años y el 18% de los adolescentes padecen obesidad. Esto mucho secundario a los malos hábitos alimenticios y al sedentarismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos obesidad? Bueno, pues la grasa, el tejido adiposo se empieza a acumular alrededor de la faringe, se empieza a acumular en el paladar, detrás de la lengua y además también condiciona que no podamos tener una adecuada expansión torácica que va a predisponer al trastorno respiratorio de sueño, que en este caso pues es la apnea obstructiva de sueño, entre otros, no es el único. Entonces, este es como uno de los principales factores. El segundo factor de riesgo para SAOS persistente son las malformaciones craneofaciales. Entonces, tenemos pacientes sindrómicos y pacientes no sindrómicos, como por ejemplo el síndrome de Down, Treacher-Collins, síndrome de Alport, ¿no? Que van a tener estructuras óseas que van a favorecer una vía aérea estrecha y por lo tanto el colapso de la vía aérea. Y no solamente son este tipo de síndromes, sino que pasa con aquel respirador oral, ¿no? Aquel paciente con hipertrofia adenoamigdalina que lleva mucho tiempo respirando por la boca. Esta respiración oral hace que tu lengua se malposicione, que el maxilar, la mandíbula también esté mal posicionada y esto a futuro va a generar un paladar alto, un paladar ojival, un maxilar muy estrecho y por supuesto que esto nos va a predisponer a trastornos de sueño como la apnea obstructiva de sueño persistente. Entonces, este es otro de los factores de riesgo y aquí voy a hacer un break porque es importante que cuando operamos a un paciente de adenoamigdalectomía o lo operan los otorrinos o los cirujanos pediatras, revisemos si el paciente está respirando nuevamente por la nariz. Usualmente le quitas el tejido adenoideo y el paciente sigue respirando por la boca porque lleva años haciéndolo así. Exacto, exacto. Entonces hay que reeducar a los pacientes y aquí nos ayuda mucho pues el tratamiento con odontología, la terapia miofuncional, entre otros temas que vamos a ver más adelante. Sería un abordaje integral. Así es, abordaje integral. Entonces, bueno, tenemos la obesidad, malformaciones craneofaciales, sindrómicas o no sindrómicas, y aquellos pacientes con enfermedades neuromusculares o aquellos pacientes que tienen una hipotonía secundaria al síndrome, como por ejemplo el niño con síndrome de Down,
Entonces, estos pacientes claramente, aunque le quites el tejido linfoideo, pues siguen teniendo esta hipotonía y que favorece, por supuesto, el colapso de la vía aérea y nos lleva a un SARS persistente. Entonces, ese es otro de los factores de riesgo. Creo que los más importantes, podría mencionar otro, que se ha considerado un factor de riesgo aquel paciente que tiene más de que se opera de adenoamigdalectomía y tiene más de 7 años, es otro factor. Seguramente tiene mucho que ver aquí las malformaciones secundarias a la facies adenoidea por esta respiración oral crónica. Y aquel paciente que entra a cirugía con un SAUS grave, o sea que tiene más de 10 eventos respiratorios por hora, tiene más riesgo de tener SAUS persistente. Entonces, creo que esos son los más importantes que voy a mencionar. Una pregunta, doctora. A pesar de que son pacientes muy diferentes, ¿existe una fisiopatología en común? Ajá, fíjate, esa es una pregunta también muy interesante y se ha visto que hay 3 como cosas que podríamos mencionar con respecto a la fisiopatogenia que se puede identificar muy bien. Uno son las malformaciones o las alteraciones anatómicas aberrantes. El otro es el depósito de tejido adiposo o de otros sustratos como por ejemplo los mucopolisacáridos en el caso de mucopolisacaridosis, y otro de los factores podría ser la inflamación local y que vemos en los pacientes que tienen rinitis alérgica o que están expuestos a contaminación ambiental, como por ejemplo el tabaquismo pasivo, que también como pediatras nos importa mucho. Y la otra, pues justo es esta hipotonía secundaria a enfermedades neuromusculares o algunas otras enfermedades que tienen hipotonía que no están relacionados con, pues propiamente con alguna enfermedad neuromuscular. Entonces, si un niño presenta alguno de estos 3 factores de riesgo, esto nos conlleva a la colapsabilidad de la vía aérea superior. Y puede ser que un niño no solamente tenga las malformaciones o el desarrollo anatómico aberrante, sino que también tenga hipotonía, o puede ser que ese mismo niño también tenga inflamación de la vía aérea superior, como es el caso de las rinitis, asmas y demás. Y entonces eso, por supuesto, nos va a llevar a que como médicos de sueño tenemos que llevar un abordaje integral para ver en qué punto podemos darle tratamiento a este paciente y llegar al famosísimo tratamiento de precisión o la medicina de precisión. Entonces, bueno, creo que eso es lo importante. Son pacientes que pueden presentar diferentes características, diferentes complicaciones, independientemente de qué patología tengan. ¿Qué comorbilidades se ha encontrado que pueden tener estos pacientes? Ok, entonces con respecto a las comorbilidades, se ha visto que una de las principales en pediatría son las comorbilidades neurocognitivas. Entonces son pacientes que tienen pobre atención, que tienen problemas en la memoria, por lo tanto les va mal en la escuela, ¿no? También se ha asociado a ansiedad y depresión. De hecho, hay un estudio muy interesante en adolescentes con apnea obstructiva de sueño, donde observaron que tenían mucho más riesgo de depresión y más riesgo de ideas suicidas, que esto es algo como bien importante y ahorita pues no me dejarás mentir, que la depresión y los intentos suicidas en los adolescentes han incrementado mucho, sobre todo después de la pandemia. Entonces es algo importante que debemos de tomar en cuenta. Muchos de estos pacientes también se diagnostican como déficit de atención e hiperactividad y les están dando tratamiento propiamente para esto, cuando en realidad lo que tenemos que abordar y tratar pues es la apnea obstructiva de sueño, porque puede ser una de las comorbilidades. Otra de las comorbilidades importantes pues es las consecuencias cardiovasculares. Entonces se ha visto que cuando tenemos estos colapsos intermitentes de la vía aérea, estas desaturaciones y los alertamientos que suceden secundarios a los eventos obstructivos, hay una descarga simpática, hay cambios en la presión intratorácica, que nos van a llevar a futuro a tener más predisposición a hipertensión arterial pulmonar y también cambios en el miocardio, ¿no? Entonces pueden ser niños que ya empiecen a presentar estos problemas o estas comorbilidades cardiovasculares, o adultos jóvenes que empiecen ya a tener problemas cardiovasculares. Hipertensión de inicio temprano. Eso, así es. Ajá. Entonces es otra de las consecuencias.
También las consecuencias metabólicas, ¿no? Las comorbilidades metabólicas. Entonces, también se ha visto que cuando el paciente tiene un sueño de mala calidad, ¿no? Propiamente la apnea obstructiva de sueño, se relaciona con resistencia a la insulina, con el desarrollo de diabetes mellitus a futuro. También tienes más riesgo de padecer obesidad porque mientras dormimos se liberan hormonas que regulan el apetito. Entonces, si no estás teniendo un sueño de buena calidad, hay una disregulación de estas hormonas que te van a favorecer a la mañana siguiente que tengas mucha hambre y además hambre o se te antojen alimentos ricos en carbohidratos que por supuesto te van a favorecer la obesidad y en consecuencia pues acumulación de tejido adiposo alrededor de la faringe y por supuesto más riesgo de apnea obstructiva de sueño. Y finalmente, y no menos importante, está el riesgo de las infecciones. Entonces estamos apenas saliendo de una pandemia. También se sabe que mientras dormimos se liberan citocinas e interleucinas que nos van a proteger contra las infecciones. Entonces se ha visto que los niños que tienen un sueño de mala calidad son niños que se enferman más seguido, ¿no? Y propiamente hay un estudio muy interesante que se publicó hace 2 o 3 años, no, yo creo que 2 años porque fue un poquitito después de que inició la pandemia de COVID, y entonces se vio que los niños que están durmiendo mal son niños que tienen esta alteración en las citocinas, interleucinas, se enferman más de las vías respiratorias inferiores, tienen más riesgo, por supuesto, de enfermarse de neumonías y además de neumonías graves. Entonces creo que son de las comorbilidades más importantes que debemos tomar en cuenta. Y antes de que se me olvide, también hay estudios muy valiosos del doctor David Gozal y colaboradores y otros investigadores que han visto que si nosotros damos tratamiento oportuno a esta patología respiratoria, la apnea obstructiva de sueño persistente, estas comorbilidades pueden limitarse, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos al niño respirando así muchos años, entonces a lo mejor ya no le va a ir también en neurocognición, ya no le va a ir también cardiometabólicamente hablando, pero si lo diagnosticamos de manera oportuna, sí podemos limitar el riesgo de complicaciones a futuro. Limitar el daño. Limitar el daño, así es, Lulu. Una pregunta. Hablando de lo complicado que son estos pacientes y el riesgo al que se enfrentan estos niños, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Ok. Muy bien, pues miren, con respecto a las opciones de tratamiento tenemos muchas, ¿no? Vamos a empezar a hablar del tratamiento médico. Entonces, con respecto al tratamiento médico, hay muchos estudios que ya avalan, ¿no?, la efectividad de los esteroides intranasales en este tipo de pacientes, principalmente porque muchos de ellos tienen inflamación local. Entonces, por ejemplo, si tienes a un pequeño con rinitis, por ejemplo, rinitis alérgica o rinitis por alguna otra causa que responda bien al tratamiento esteroideo, por supuesto que va a tener muy buena eficacia. Porque teniendo en cuenta que ya son pacientes ya operados, ¿no? Entonces, los esteroides inhalados tienen una buena evidencia, hay que utilizarlos al menos 12 a 16 semanas y ver cómo es que están mejorando. El esteroide en realidad tiene un efecto rápido, aproximadamente en 6 a 8 semanas ya podemos reevaluar al paciente para ver si persiste con síntomas. Entonces, ese es uno. En pacientes posoperados. En pacientes posoperados, y estamos hablando de SAOS persistente. Claro. De SAOS persistente. Y algo importante que me faltó mencionar es que este tipo de medicamentos se utiliza en SAOS leve o moderado. En SAOS grave, la realidad es que la evidencia no ha sido tan significativa. Entonces, este es uno. El segundo es el antileucotrieno, ¿no? También se ha visto evidencia suficiente para que nosotros podamos prescribir el antileucotrieno en pacientes que ya les quitaste amígdalas y adenoides y siguen teniendo síntomas. Entonces también se tiene que dar durante algunas semanas. La desventaja del antileucotrieno es que hace algunos años la FDA hizo una advertencia con respecto al uso del antileucotrieno. Entonces se vio que estaban relacionados con problemas emocionales, más riesgo de depresión e ideas suicidas. Entonces es por eso que desde hace algunos años ya pues no lo utilizamos, se evita el uso. Si por alguna razón se necesita utilizar o quieres dar el tratamiento conjunto, lo ideal es que lo platiques con los papás, ¿no? Miren, tenemos este medicamento puede tener estos efectos adversos. Si tú lo observas en tu pequeño, me dices, ¿no?, para retirarlo. Y por supuesto que si es un pequeño que ya tiene depresión o tiene ideas suicidas, pues por supuesto que en este paciente no lo vas a prescribir. Así es. Entonces, bueno, pues ese sería el tratamiento médico. El otro, pues es el tratamiento quirúrgico, ¿no?
Entonces, en el entendido que la apnea obstructiva de sueño persistente es aquel paciente que ya se operó, ya le quitaste amígdalas adenoides y sigue teniendo síntomas o sigue teniendo un índice de apnea hipopnea elevado. Entonces, a estos pacientes se les puede ofrecer un tratamiento quirúrgico y para eso, pues bueno, hay que mandarlo con nuestros compañeros de otorrino para que ellos le hagan un DISE, ¿no? Que es la evaluación endoscópica de la vía aérea inducida en sueño. Y entonces ellos pues meten el equipo y van a explorar desde la nariz hasta las cuerdas vocales para ver en qué parte tienen este sitio de obstrucción. Entonces hay 4 a 7 sitios de obstrucciones que pueden presentar este paciente. Puede ser que tenga la obstrucción a 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, que sea multinivel, y ellos evaluar si es o no candidato para tratamiento quirúrgico. Entonces, usualmente hay más problemas de obstrucción a nivel nasal. Entonces, si ellos consideran que es candidato a una segunda intervención quirúrgica, pues bueno, se opera, y aquí pues no me voy a meter más porque claro que no soy experta en el tema quirúrgico. Esa es otra opción de tratamiento. Otra opción de tratamiento es sobre todo aquellos pacientes que tienen malformaciones craneofaciales. Puedes mandarlos con el maxilofacial o con el odontólogo para que vean si es o no candidato a un tratamiento quirúrgico. Y los odontólogos también tienen tratamientos que ayudan por ejemplo, está la disyunción palatina, que lo que hace es que separa, ¿no?, la sutura palatina, y entonces eso favorece que el maxilar se abra un poco, y también eso hace que se incremente el diámetro de la vía aérea y también les disminuye el riesgo. Para cambiar la forma de la... Ajá, así es. Ese es otro de los tratamientos. Y bueno, finalmente pues soy neumóloga y por supuesto que tengo que hablar de la presión positiva, ¿no? Que es pues sin duda el tratamiento ideal para este tipo de pacientes, porque bueno, ¿qué hace la presión positiva? Pues nos ayuda a ferulizar la vía aérea para evitar que se esté colapsando. Entonces, si tiene una obstrucción en cualquier punto de la vía aérea superior, pues con la presión positiva esto va a mejorar. Una de las principales desventajas, por decirlo así, de la apnea obstructiva, de la presión positiva para el tratamiento de apnea obstructiva de sueño, es que en algunos grupos no hay un buen apego. Entonces, el apego puede ser desde el 45 al 65%, dependiendo de dónde lo leamos. Por supuesto, mucho va a depender de la experiencia del centro para tratar a este tipo de pacientes, y es por eso que se ha buscado de manera alternativa otro tratamiento que nosotros le pudiéramos dar a este pequeño para evitar, como habíamos mencionado hace unos minutos, las comorbilidades secundarias. Entonces, me parece que esos son los tratamientos, y es que no se me está pasando algún otro, pero son como los más importantes. En el caso del CPAP o el aparato para la presión positiva, nos comenta que hay un pobre apego con los pacientes. ¿Qué se puede hacer para mejorar el apego? Ok. Bueno, entonces, para mejorar el apego, miren, antes que nada, voy a hablar un poco sobre las indicaciones que nosotros tenemos para iniciar la presión positiva en un tratamiento, en un paciente con apnea obstructiva de sueño persistente. Entonces, la guía europea que se publicó en el 2006 básicamente nos da 4 indicaciones, ¿no? Entonces, la primera indicación es aquel paciente que tiene SAUS residual o SAUS persistente y tiene una apnea obstructiva de sueño igual o mayor a 5 eventos por hora. Entonces, ese pequeño es candidato a tratamiento con presión positiva. Esa es la primera. El segundo es aquel paciente que tiene apnea obstructiva de sueño relacionado con obesidad, ¿no? Ese paciente también es candidato a presión positiva, y por supuesto que no nada más es la presión positiva, tendremos que integrarlo a un plan nutricional, ¿no? Que lo evalúe actividad física, que lo evalúe endocrinología para ver si no hay algún tema que ellos tengan que tratar. Muchas veces estos pacientes también deben de acudir a valoración con el psicólogo porque, bueno, pues y no solo él, sino él y toda la familia. Entonces es un tratamiento como integral, además de la presión positiva para que tengamos mejores resultados. E incluso familiar también, hacer intervenciones familiares. Así es, intervenciones familiares también es muy importante porque, con todo eso nosotros podemos tener mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las indicaciones que nos dice la guía europea. La otra es pacientes con malformaciones craneofaciales, entonces aquel chiquito con síndrome de Down, con secuencia Pierre-Robin, con Treacher-Collins, con síndrome de Alport. Estos son como candidatos ideales para tratamiento con presión positiva.
Entonces, bueno, pues también. Y la cuarta es aquel paciente que tiene enfermedades neuromusculares. Entonces, que como sabemos, las enfermedades musculares pues son un grupo bastante heterogéneo. Podemos empezar a tener problemas desde la etapa neonatal hasta la etapa adolescente. Y pues claro que el pronóstico y la evolución de cada una de ellas será diferente, y entonces nosotros tenemos que evaluar qué tipo de equipo de presión positiva es el ideal para este tipo de pacientes. Entonces, usualmente los pacientes neuromusculares, no todos, pero muchos de ellos presentan hipoventilación. Entonces, si tenemos a un paciente con enfermedad neuromuscular, tal vez el mejor modo ventilatorio para ellos sería un equipo binivel, no solamente el CPAP. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, hay que tomarlo en cuenta cuando elijamos este tipo de tratamientos. Ahora, con respecto a los equipos de presión positiva, voy a hacer otro break así muy pequeño para decirles que hay 3 tipos de equipos de presión positiva. Entonces, el primero son los equipos que utilizamos para terapia de sueño. Entonces, son equipos que se utilizan en pacientes que requieren ventilación de 8 a 12 horas al día, para pacientes que pesan más de 30 kilos y para pacientes que no requieren ventilación invasiva. Si tiene traqueostomía, estos equipos hay que quitarlos completamente de nuestro radar, ¿no? Ahora, si el paciente requiere más horas de ventilación o pesa menos de 30 kilos, ¿no? Entre 15 y 30 kilos o 13 y 30 kilos, dependiendo del equipo que utilicen, tal vez solo por esta razón ya no son tan candidatos a este tipo de equipos de presión positiva y tendríamos que darles equipos de ventilación intermediaria, ¿no? Okay. Y si además el paciente requiere, ¿no?, ventilación a través de traqueostomía por diferentes causas, pues vamos a darle un equipo intermediario o un ventilador de soporte de vida. Por supuesto que estos equipos son más costosos y entonces hay que ser muy juiciosos en qué tipo de equipo le vamos a prescribir al paciente. Y finalmente están aquellos pacientes que requieren ventilación de soporte de vida o ventilación durante más de 16 horas al día. Estos pacientes, por supuesto, que son candidatos a otro tipo de ventiladores, y también si necesitan ventilación por traqueostomía, pues lo podemos indicar. Se puede tratar a un paciente en ventilación no invasiva con un soporte de vida, sí, por supuesto que se puede. Combinación. Exacto, se pueden hacer combinaciones, pero bueno, esto lo vamos a ver más a detalle en el curso de ventilación que vamos a tener el próximo mes. Entonces, esas son las indicaciones que nos da la la guía europea que se publicaron en el 2016. Hace poco, en este año, hace un mes o 2 meses, se publicó el consenso de expertos, ¿no?, que da la Academia Americana, y entonces ellos dan, además de estas, otras indicaciones, y particularmente lo que ellos refieren para la ventilación de presión positiva en estos pacientes es que aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño persistente y que tienen varios hitos de obstrucción, ¿no?, ellos son candidatos a 2 cosas, o a tratamiento quirúrgico o a presión positiva, y ambos son muy efectivos. Entonces ya nosotros tenemos que ver en qué, o sea, si el paciente es candidato o no, primero. 2, qué tan riesgosa, qué tan riesgo anestésico, qué tanto riesgo anestésico tiene, qué tanto riesgo quirúrgico tiene, ¿no?, para ver si lo vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico o mejor le ponemos presión positiva, ¿no? La otra es el equipo automático, ¿no? Entonces, actualmente, pues nosotros utilizamos mucho la titulación automática en los pacientes pediátricos, y sobre todo porque creo que en general tenemos el mismo problema. Hay pues una lista de espera muy larga, sobre todo en las clínicas de sueño públicas, para que se le pueda hacer una polisomnografía basada a estos pequeñitos. Entonces, si tenemos a un niño que te grita, tengo una obstructiva de sueño, o sea, ronca, respira con la boca abierta, babea todas las noches, tiene todos los síntomas diurnos, ¿no? Entonces, a lo mejor si nos esperamos a 1 año, ya va a estar lo suficientemente dañado el cerebro, corazón, etcétera. Entonces, lo ideal es que le diéramos tratamiento oportuno. Para prevenir las limitaciones. Ajá, exacto. Entonces, en ellos ellos son candidatos a titulación automática. Ahora, hay muchos artículos que han comparado, o muchos estudios que han comparado la titulación automática con la titulación en laboratorio, y se ha visto que tienen muy buena concordancia
si el paciente es adolescente, ¿no? Pero si el paciente es más pequeñito, entonces pues no es tan confiable la presión, exacto, la presión terapéutica, y esto tiene una explicación. Este tipo de equipos automáticos están diseñados para pacientes que pesan más de 30 kilos y los algoritmos responden a los eventos respiratorios de adultos. Entonces, si nosotros queremos ponerle un equipo automático a un bebé muy pequeñito, tal vez la respuesta no sea la óptima y en ellos sí sería mejor que los tituláramos en laboratorio. Vuelvo a decir, si no tenemos espacio, por lo que ya todo mundo sabemos aquí, entonces, bueno, pues sí les puedes dar titulación automática y dejarles el equipo como puente mientras espera su polisomnografía. En este caso, adolescentes tendría una lectura muy similar a adultos. Ajá, sí, así, súper bien. O sea, si tienes un adolescente que grita tengo tos, pues sí, ¿no? Puedes hacerle su poligrafía y después para confirmar el diagnóstico y después titularlo automáticamente para que se quede con tratamiento. Y hacerlo mucho más rápido que esperar a hacerle una polisomnografía. Ajá, es correcto. Así es, Lulo. Perfecto. Sí. ¿Qué estrategias tienen los pediatras para poder promover el apego a estos aparatos, al CPAP o a la PAP? Eso, exacto. Entonces, como lo mencioné hace unos minutos, ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Los pediatras, el apego. Entonces, algunos tienen un apego del 45%, otros del 65%, algunos la verdad es que tienen más apego y esto depende mucho, te digo, al centro, ¿no? Qué tanta experiencia tengan con el uso o el tratamiento con presión positiva en pacientes pediátricos. Entonces, el tip número 1 es que los papás estén como muy informados, ¿no? ¿Qué es lo que tiene su hijo? ¿Qué es lo que hace el equipo de presión positiva? ¿Qué beneficios puede tener el paciente? Y no generar falsas expectativas, porque usualmente los primeros días son bastante pesados. Entonces, explicárselo claramente a los papás, involucrar a toda la familia, que esté, obviamente, que vea por el cuidado de ese pequeñito, ¿no? Exacto, los abuelitos, los papás, la mamá, las nanas, si es que las tienen, etcétera. Entonces, todas las personas que estén al cuidado de ese pequeñito tienen que estar familiarizados, ¿no? Eso es como un primero de los puntos. La otra es escoger la mascarilla adecuada. Y también como pediatra, pues es un robo, ¿no? Porque en realidad estamos muy limitados en mascarillas pediátricas. Aquí en México solamente hay una, ¿no? Sí, a nivel mundial, bueno, había 2 marcas, ahorita ya hay una tercera marca, pero no se comercializa aquí. Entonces, aquí en México solamente tenemos una. Entonces, eso es difícil porque muchos de estos pacientes que requieren presión positiva tienen malformaciones craneofaciales. Entonces, propiamente, por ejemplo, esta mascarilla que me encanta, yo la he utilizado en pacientes con síndrome de Down y estos pacientes tienen el hueso propio nasal muy planito y entonces les fuga mucho la mascarilla y las fugas les generan alertamientos, despertares y entonces eso hace que el niño no esté durmiendo bien. Incómodo. Exacto. Entonces, si no le queda la mascarilla pediátrica, podríamos utilizar una mascarilla de adultos y adaptarla, ¿no? La verdad es que entre más malformaciones craneofaciales tengan, pues más problema tenemos con la mascarilla y entonces sí hay que estarle buscando y cambiando y demás hasta que se llegue a la adecuada, porque la principal causa de falla al tratamiento son las fugas y las fugas usualmente se generan por 2 cosas, porque hayas elegido mal la mascarilla o porque no estén colocando bien la mascarilla. Entonces, en el consultorio a mí me ha tocado ver que llegan los pacientes y revisas la tarjeta y tienen un apego por hora de 20 minutos, que es nada. Entonces ya cuando les explicas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estás utilizando el equipo? No, pues es que el niño apenas se queda dormido y se despierta, ¿no? Y entonces, exacto, en cuanto sube la presión, como está mal colocada la mascarilla o no le queda la mascarilla, empieza a fugar por todos lados y se despierta. Entonces, yo lo que hago en el consultorio es, o sea, que me lleven todo el equipo, la mascarilla y entonces, a ver, señora, señor, colóquele la mascarilla a su hijo y ve si tiene algún error, ¿no? A veces no la ajustan bien o la ponen chueca, entonces hay que reeducar a los familiares para que la sepan colocar adecuadamente. Entonces, ese es otro de los tips para que favorezcamos el apego. El otro es, pues hay que darle un tratamiento óptimo a las condiciones de salud complementarias, como por ejemplo una rinitis. Entonces, si tienes a un niño
con una rinitis, ¿no? Una inflamación así súper importante de la mucosa nasal o unos cornetes así súper grandotes y le estás dando ventilación a través de una mascarilla nasal, seguramente se va a sentir bastante incómodo. Entonces hay que darle tratamiento y para eso pues tenemos los esteroides nasales, ¿no? Entonces, tratar las comorbilidades. ¿O qué tal? Soy neumóloga, ¿no? Aquel paciente con asma, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes con rinitis también tienen asma y si no le damos un buen tratamiento al asma, pues son niños que se van a estar despertando en la noche y por supuesto tampoco se van a pegar bien al tratamiento con equipo de presión positiva. Entonces, todas las comorbilidades las debes de tener controladas. Ese es otro tipo. La otra es un periodo de adaptación. Entonces, usualmente cuando empezamos a utilizar la presión positiva, hay niños que desde la primera noche tú se lo colocas y se quedan dormidos de manera inmediata, ¿no? Y duermen requete bien el primer día, pero hay niños que no. O sea, hay niños que no les gusta la mascarilla, que batallan, que se la quitan, que lloran, etc. Entonces, para este tipo de pacientes, lo ideal es que en el consultorio les enseñes la mascarilla, puedes tener alguna historieta, algún cuentito, o yo en el consultorio tengo un peluchito, ¿no? Y a ese peluche le pongo la mascarilla para que el niño vaya como viendo, asociando, no pasa nada, ¿no? Que la juegue un rato, o se la lleve a su casa y la juegue unos días, y entonces ya después haces la prueba en el consultorio con el equipo de presión positiva. Entonces le pones la mascarilla y le empiezas la presión. Cuando el niño tiene una obstrucción muy importante en la vía aérea superior, si inicias con presión a 4 centímetros de agua, a veces los niños sienten como que se ahogan. Entonces, eso me ayuda mucho colocando la mascarilla en el consultorio. Entonces, les pongo la presión a 4, sobre todo los niños que son más grandecitos, ¿no? Si ellos sienten incomodidad, le digo, ¿sientes incomodidad? Sí. Si sienten incomodidad, les subo un poco la presión. Con esta presión puedes dormir, sí, ok, listo. Entonces ya con esa presión se van a su casa, ¿no? Y darles un periodo de adaptación. Entonces, que puede ser de unos días, no 3 a 5 días, algunos se llevan más tiempo, sobre todo en aquellos niños que necesitan presiones más altas. Entonces podemos empezar con una presión muy bajita en casa, ¿no? Que se la pongan los papás en la noche, el equipo de presión positiva, y conforme van pasando los días va subiendo la presión de 1 o 2 centímetros, lo que vaya tolerando el paciente. Aquí los equipos que tienen la posibilidad de seguimiento remoto, pues nos ayudan un montón. Yo así lo hago, o sea, lo voy evaluando todas las noches y si veo que el niño, me comunico con los papás, me dicen, ¿sabes qué? Si durmió bien, le subo un poco la presión, esta noche me fue bien, le subo un poco la presión y así hasta que llegamos a la presión terapéutica. Así es, exacto. Entonces, ese es otro de los tips, el seguimiento también muy importante. Entonces, una vez que nosotros ya indicamos el equipo de presión positiva, claro que hay que evaluarlos en el consultorio. Entonces, la evaluación puede ser cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de las características de cada paciente. Y entonces, ¿qué es lo que evalúas? Uno, que se esté limitando los síntomas, que el paciente ya no tenga síntomas, y hay que descargar la información que te da la tarjeta o la información que descargas vía remota para saber qué tal es el apego al tratamiento, qué tan efectivo está siendo, tanto clínica como objetivamente, y si todo va bien, pues listo, te sigues. Si hay algún problema, ¿no? Que lo estén utilizando poquitas horas, que la fuga esté muy alta, que el residual esté muy alto, bueno, pues hay que ver de qué manera nosotros podemos intervenir para mejorar ese apego. Entonces, y pues bueno, si a pesar de todo esto el paciente sigue presentando problemas para apegarse al equipo, es decir, tiene fracaso al tratamiento con equipo de presión positiva, que nosotros definimos fracaso de acuerdo a lo publicado en el 2023 en este consenso de expertos, dice que fracaso es cuando, a pesar de todas las medidas, el paciente lleva 3 meses con el equipo de presión positiva y no tiene el apego adecuado. Entonces ya podemos decir que es un fracaso. Algunos dicen que hasta 6 meses. Entonces, y hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, si a pesar de todas tus medidas el paciente no se está pegando, entonces puedes hacerle nuevamente un DICE
para ver si tiene algún sitio de obstrucción que podamos corregir de manera quirúrgica para favorecer el apego. Y evitar el uso de CPAP en ese paciente. O a lo mejor ayuda a que se apegue al CPAP. Entonces, sobre todo en pacientes que tienen muchas comorbilidades, a veces el tratamiento quirúrgico 1, 2, 3 no es suficiente o a veces no son candidatos, pero sí puedes ver si puedes hacer alguna corrección quirúrgica que te favorezca o que te ayude a que el paciente se apegue mejor al equipo de CPAP, como es el caso, por ejemplo, de la hipertrofia de cornetes, ¿no? Entonces, pues ya le hacen ahí una cirugía a los otorrinos y eso nos ayuda a que el paciente se apegue mejor al equipo de presión positiva. Entonces, pues yo creo que esos son los tips que les puedo dar y además, pues están escritos en las guías que ustedes pueden revisar para favorecer el apego a los pacientes pediátricos con CPAP. Perfecto, doctora. En las guías también están descritas unas cánulas de alto flujo. ¿En qué casos se utilizan estas guías? Exacto. Bueno, fíjense que esto es nuevo, ¿no? En realidad, los estudios que han hecho para el uso de manejo de cánulas de alto flujo son muy pequeñitos, ¿no? Y pues todavía con esto no podemos dar como una evidencia, ¿no?, científica, pero lo que se ha visto es que en quienes los usaron, ¿no?, en pacientes que no se apegan al CPAP, ¿no?, o sea, que tú le pones la mascarilla nasal, oronasal, etcétera, y no hay manera de que se apegue, ¿no?, en esos niños intentaron colocar las cánulas de alto flujo o en aquellos niños muy pequeñitos con malformaciones craneofaciales y que no encontraron una interfaz que les quedara, una mascarilla que les quedara. Entonces, en estos pacientes empezaron a utilizar las cánulas de alto flujo. Las cánulas de alto flujo es una terapia que utilizamos desde hace mucho tiempo en pacientes que tienen enfermedades agudas como la bronquiolitis o una insuficiencia respiratoria tipo 1 o insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces lo utilizamos en estos pacientes agudos con muy buena evidencia, ¿no? La verdad es que funcionan súper bien. Y la ventaja de estos equipos es que pueden alcanzar una presión de 4 hasta 7 centímetros de agua. Entonces, y pues son cánulas nasales. Entonces, le colocas la cánula nasal al pequeño y esto le evita que tenga una mascarilla que le esté obstruyendo la nariz o la nariz y la boca. Y entonces, en pacientes con malformaciones craneofaciales muy importantes, sobre todo que son chiquitos y que no requieren tanta presión positiva, puede ayudarles una cánula de alto flujo, pero les repito, actualmente no existe evidencia sólida como para que nosotros podamos indicar unas cánulas nasales de alto flujo para tratamiento de apnea obstructiva de sueño persistente. Seguramente en un futuro podremos tener más evidencias, pero pues por el momento no. Desventajas, pues no son tan portátiles, no son equipos bastante grandes, son costosos, no todos los seguros lo cubren. Y pues bueno, si lo quieres dar de alta en una institución pública con un cánula nasal de alto flujo, no sé qué tan... Poco probable que poco suceda. Probable que suceda. Pero bueno, seguramente en un futuro tendremos más estudios, ensayos controlados, aleatorizados y podremos hacer una mayor recomendación. Todavía no se recomienda el uso generalizado, entonces. Todavía no. Okay. Sí. En Aerosol Medical Systems tenemos 28 años ayudando a México a respirar con salud. Somos una empresa líder en el área de terapia respiratoria porque distribuimos el equipo médico y los dispositivos más innovadores a nivel mundial para ayudar a personas con enfermedades respiratorias como asma, COVID-19, EPOC, fibrosis quística, apnea del sueño, fibrosis pulmonar idiopática, bronquiectasias. Nuestras operaciones de comercialización se basan principalmente en 3 pilares. El primero, nuestras 4 sucursales en todo el país, siendo una de ellas especializada en el tratamiento de la apnea del sueño. El segundo, nuestra tienda online, www.aerosolms.com, que cuenta con envíos a todo el país. El tercero, a través de hospitales, distribuidores privados, mayoristas, autoservicios y cadenas de farmacias, siendo nuestros principales clientes. Además, hemos creado convenios con las aseguradoras más reconocidas para garantizar que todos los pacientes puedan acceder a sus tratamientos de una forma más cómoda y sencilla. De la mano de todos nuestros aliados comerciales, hemos ayudado a más de 1 millón de personas a obtener diagnósticos oportunos y a mejorar su terapia respiratoria.
porque nuestra misión es que todos puedan respirar profundamente. Finalmente, queremos presentarte nuestras 3 unidades de negocio ideadas para cada una de las necesidades de los pacientes. Consumo: dispositivos para enfermedades respiratorias comunes. Alta especialidad: dispositivos para uso hospitalario y terapias específicas. Home Care: servicio integral de renta de equipos médicos de alta calidad y personal clínico calificado. Si estás interesado en conocer más sobre nosotros, por favor, llámanos al 800-237-6765 o escríbenos en contacto@aerosolms.com o visítanos en www.aerosolms.com. Permítenos seguir cumpliendo nuestra misión de lograr que los equipos y dispositivos correctos lleguen a los pacientes indicados. Aerosol Medical Systems.